Bueno, hoy es Día de la Independencia, un día como hoy hace, ¿cuántos años ya? 1810, no sé cuántos años eran, ¿cuántos? Uy, harto, ¿no? El Señor en su misericordia permitió que Colombia por fin fuera libre de la opresión extranjera. Así que es un motivo también de gratitud para nosotros como colombianos, porque 40 años después de la libertad, de ese grito de independencia, el Señor trajo las primeras Biblias a Colombia. ¿Sabían eso? Las Biblias estaban prohibidas por el reinado de España, de manera que no podíamos tener acceso a la palabra de Dios. Aunque esta nación fue fundada por católicos romanos y conquistadores españoles, las Biblias estaban prohibidas, no podían leerse públicamente. Las personas las leían en las misas en un idioma que nadie podía escuchar ni comprender, latín, y los cánticos eran para asustar a la gente y poder dar indulgencias. Además de eso, súmele que en Cartagena teníamos el monumento de la Inquisición, así es que cualquiera que rechazara el reinado opresor de la reina era condenado como brujo o bruja, etc. Así es que el Señor en su misericordia nos libró de ese yugo español. Y años después llegaron las primeras Biblias a Cartagena. Y luego en 1851 llegó el doctor Prat a fundar la primera iglesia cristiana presbiteriana aquí a Colombia. El presbiterismo fue la primera iglesia que llegó acá a Colombia, luego llegaron los bautistas y así sucesivamente, pero gracias a que Dios permitió la liberación de nuestro país. Así que es motivo de gozo para nosotros, de gratitud por este día. Qué orgullosos debemos sentirnos de ser parte del reino de los cielos que se extiende, pero también qué bendición ser colombiano, una nación donde hoy con libertad podemos reunirnos en un lugar como este, un salón social, cuando antes estaba prohibido. Esto porque Dios en su infinita misericordia nos hizo libres. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por este día de independencia y démosle gracias a Dios por la gracia que nos ha dado de tener hoy la Biblia en la mano y poder meditar esta mañana en ella. Oremos. Padre, qué bondad la tuya que nos permites un día como hoy celebrar la independencia del yugo opresor de España. Gracias porque así tú abriste la puerta para que hoy pudiéramos tener tu palabra en nuestras manos. Gracias porque muchas Biblias en español fueron traídas y gracias a tu palabra, Señor, hoy lo que muchos de nuestros hermanos sembraron con lágrimas, hoy podemos recogerlo con regocijo. Gracias por la libertad que nos das hoy de adorarte, de servirte y de celebrar tu día santo. Señor, solamente hay gratitud en nuestro corazón por permitirnos vivir en una nación libre, donde podemos seguir proclamando tu nombre, donde podemos seguir viendo tu misericordia y tu bondad en nuestras vidas, y donde podemos vivir libremente como creyentes en el Evangelio. Bendice nuestra nación y que este día de independencia nos recuerde, Señor, que no solamente nos libraste del yugo opresor de España, también nos ha librado de las cadenas del pecado. Que como colombianos podamos recordar a aquel que clama desde la cruz: vengan a mí. Señor, tú nos has hecho libres de toda cadena y de toda opresión en Cristo. Y damos gracias por eso hoy y nos regocijamos en ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Vamos a abrir la escritura, la palabra de Dios en Juan 2, del 1 al 12. Juan 2, del 1 al 12. Si le quitan bajos, todo es más feliz. Es excelente.
Juan 12, del 1 al 12. Están llevando ustedes una serie expositiva de Juan y hoy la palabra de Dios dice así, la palabra infalible, inerrante, dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y habían allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando han tomado bastante, entonces sirven el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos, sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Amén. Hermanos, nuestras vidas están llenas de muchos episodios o puntos de inflexión, ¿verdad? Momentos donde tomamos decisiones, como el matrimonio, por ejemplo, que acabamos de ver. Momentos de trascendencia para nuestras vidas. Y esos momentos especiales son muy esperados por nosotros. Cuando llegan, estamos muy contentos, con muchas expectativas. Ahora, ¿qué harías tú si el día de ese momento tan anhelado, tan planeado, todo lo que tú anticipaste, todo el gozo que tú anticipaste, de repente está amenazado por un problema? ¿Les ha pasado? Problema de carácter de otros, algo que va a aguar la fiesta, algo que te va a dejar caer en vergüenza. Entonces, todo lo que tú anticipaste que sería alegre, abruptamente ahora se convierte en un fracaso que no olvidarás por el resto de tu vida. Algo vergonzoso. Hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad que está obsesionada con el éxito, la apariencia. Seguramente todos tendrán redes sociales, donde la vida de todo el mundo parece perfecta. No hay gente que hable de sus miserias en redes sociales. Bueno, algunos sí, para ganar likes. Pero de hecho, lo que más ves es sonrisas, familias perfectas, youtubers que todo lo tienen arreglado, gente que sonríe. Todo el mundo es hipócrita y esconde lo que realmente es un fracaso. Así que la vida real, nuestra, ustedes saben que no es así, pero a veces queremos ser así, y por eso seguimos a los youtubers, porque nos venden el humo, la fantasía de vivir ese tipo de vidas que no existen bajo la tierra. Normalmente nuestras vidas están llenas de fragilidad y realmente somos una vergüenza. Si todos pudiéramos proyectar las cosas que hemos pensado esta semana, los líos y conflictos que tenemos en nuestra casa, y proyectar aquí solamente esas cosas privadas de nosotros, y las proyectamos aquí, seguramente usted se iría, ¿verdad? Porque sentiría mucha vergüenza en usted mismo. Somos un fiasco. Y esa es la vida de todos nosotros. Es insostenible. Y el Evangelio de Juan nos invita hoy
No a soñar con una existencia sin crisis, sin problemas, sin vergüenza. Vamos a ver hoy que la esperanza verdadera no consiste en ponernos una careta y fabricar momentos perfectos para subir en las redes sociales, sino consiste en que Dios o Jesús vino a estar con nosotros todo el día, en medio de nuestra vida ordinaria y fracasada. Y es allí donde nos lleva Juan a este pueblito de Galilea, a una situación ordinaria, muy vergonzosa, donde las personas no tenían recursos propios para hacer algo, donde todo era un fracaso, pero el Señor está allí. Y eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Dios con nosotros. Es de lo que podemos realmente sentirnos orgullosos y felices. Que Dios esté con nosotros es algo tan maravilloso. Así que el Evangelio de Juan hoy nos lleva a esos momentos cruciales de la vida de una familia, una celebración crucial que de la noche a la mañana se ve interrumpida por la escasez, que como veremos ahora, esa escasez realmente llevaría a esta familia a sentir vergüenza pública y marcaría ese matrimonio para siempre. Pero lo que realmente nos muestra Juan en este relato no es una crisis familiar, un momento muy vergonzoso que marcaría la vida de este matrimonio, sino cómo la presencia de Cristo puede transformar esos momentos para su gloria. Él puede glorificarse en medio de nuestra vergüenza y de nuestra incapacidad. Así que el mensaje central de hoy es que solo Cristo, solo Jesús, puede transformar lo que somos, una vergüenza. Lo que sentimos vacío, lo puede transformar en verdadero gozo, en verdadera esperanza, y puede manifestar su gloria y su gracia en medio de nuestras vidas frágiles y ordinarias. Entonces mientras recorremos este Evangelio de Juan, vamos a ver hoy 4 momentos que revelan la gloria de Cristo en la vida ordinaria y común de un matrimonio frágil y lleno de vergüenza. Tenemos en primer lugar una gran celebración que va a anticipar el reino de Cristo, una situación vergonzosa que revela la carencia que todos tenemos, una intervención poderosa que manifiesta la gloria de nuestro Redentor y una ilustración gloriosa de lo que significa que Dios esté con nosotros y confiar verdaderamente en Él. En primer lugar, vamos a ver esta mañana la gran celebración que anuncia algo glorioso. Así comienza Juan diciendo: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Así que, niños, ustedes pueden imaginar un matrimonio. Algunos de los niños aquí están acostumbrados a ver bodas. ¿Sí han visto bodas o no? ¿Sí? Entonces es una celebración increíble. Imagínate que en esa boda está Jesús. Ayer mientras le contaba a Isabel esta historia, ella decía: uy, yo quisiera estar en esa boda. Cuando terminé la historia dije: uy, yo quisiera probar ese vino. Bueno, eso es lo que quiero que usted sienta en esta mañana. Qué interesante que en esta boda Jesús estaba, ¿no? Ahora todos sabemos aquí quién es Jesús, pero en esa boda Jesús era alguien ordinario y estaba acompañado de 12 personas ordinarias en un pueblo de Galilea que todo el mundo conocía. Todo el mundo se conocía en esa región. Era como vivir en un pueblo. ¿Usted ha escuchado el dicho, los que han vivido aquí en pueblos? ¿Pueblo pequeño? Okay. ¿Por qué? Porque todos se conocen, ¿verdad? Hay líos, problemas, chismes, porque todo el mundo se sabe la historia del vecino. Así que esta era la situación. Estaba en una fiesta, todo el pueblo se conocía y Jesús era parte de esa fiesta, y era una fiesta ordinaria, de seguro. Esa era una celebración pública y gloriosa. Antes de meternos allí en esa historia, noten que Juan narra un detalle que no es para nada técnico. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y si ustedes han seguido la serie de Ángelo,
hasta el día de hoy, Juan, hasta ese versículo y capítulo 2, termina de contar días. ¿Cómo comienza Juan 1:1? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Comienza en el principio. Y luego dice, al siguiente día vino la voz, la de Juan. Al siguiente día vino Andrés diciéndole a las personas, 3 días después. Y ahora al siguiente día. Así que si uno cuenta los días desde Juan 1, desde el principio, Juan quiere llevarnos al primer día de la creación. Y luego al contar días nos lleva al 7º día en las bodas de Caná. Juan no está contando días porque sí. Y no es de extrañar que después de eso deja de contar días. No sigue contando días. Todo termina en el 7º día. Entonces, si uno es buen contador de días allí en Juan, se da cuenta de que las bodas de Caná ocurrieron al 7º día en la carta del apóstol Juan. Y esto realmente no es sino una diosidencia. Y tampoco es algo que Juan quiere que usted pase por alto. Juan no cuenta días para contar simplemente una secuencia de días, un relato histórico. No, él está pensando en teología. Y en su teología, lo que Jesús, o el comienzo de los milagros, de hecho el capítulo 2 de Juan, va a abrir un nuevo capítulo en la historia que Juan nos está narrando. Juan tiene una intención teológica. El capítulo 2 de Juan, hasta el capítulo 16, se le llama el libro de las señales. Vamos a ver varias señales. Y este fue el inicio de esas señales. Y en el inicio de esas señales ocurrió el 7º día. Y no es porque sí que ocurre en una boda, en una celebración. Y la razón teológica que Juan quiere que tengamos en mente es que para cualquier persona en ese momento, en ese tiempo, sabría que Dios había creado al mundo en ¿cuántos días? En 6. Si usted es un buen lector bíblico, sabe que en el 7º día Dios descansó de todas las obras que había creado. Y si usted es buen lector de la Biblia, sabe que el día 7º fue importante en Israel. Se celebraba el día de reposo, se le llamaba el Shabbat. Y no es porque Dios haya reposado y se sentó a descansar, porque Dios no descansa, ¿verdad? Sigue trabajando, Él sustenta todo con la palabra de su poder. Pero en el 7º día, después de haber Dios creado todo, realmente era el día de el reinado y a gobernar sobre toda la obra de su. En un salmo, David, al llevar el arca a Jerusalén, que Dios está cabalgando y se va a sentar en su monte santo a legislar, se va a sentar en el lugar de su reposo. La Biblia, el lugar de reposo es el lugar del día señorial de Dios, cuando Dios se regocija en la obra de sus manos y legisla sobre la obra de sus manos. Así que tiene que ver con el día señorial de Dios, donde Él se regocija, señorea sobre todo lo creado. Por causa del pecado, no parece que Dios estuviera hoy señoreando sobre la obra de sus manos. En un sentido, el señorío se lo entregó a Adán como virrey de la creación. Y Adán le entregó el señorío ¿a quién? Al diablo. Por eso el diablo le dice a Jesús, te entregaré todos los reinos de la tierra porque son míos. ¿De acuerdo? Y Jesús dice, bueno, es que yo lo vengo a recuperar, ¿no? Jesucristo vino a recobrar lo que Adán perdió, el señorío sobre las obras creadas. Y de hecho, el cabal para Israel señalaba ese día, el día del reposo eterno, donde Dios le quitaría a Satanás el dominio sobre las naciones y traería perfecta paz. Y todos los términos de la tierra serían llenos de la gloria de Dios. Ese día comenzó cuando Cristo vino a este mundo. Cristo vino a darnos reposo. Y al mismo tiempo es un reposo que comenzó. Y es un reposo escatológico. Es decir, por eso nos congregamos el domingo, porque comenzó ya. Nos reunimos el primer día de la semana anticipando que nuestro reposo ya comenzó. Cristo lo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Él murió para darnos libertad del pecado.
y hacernos entrar a ese reposo eterno, al reino señorial de Dios, donde ya no hay pecado, donde no hay angustia, donde toda la tierra va a ser llena de su gloria. Y es un día escatológico que vendrá con la segunda venida de Cristo. Cada domingo, el primer día de la semana, nosotros celebramos que ya estamos en ese reposo, que ya es nuestro, y que un día Cristo vendrá a este mundo y señoreará sobre todas las obras de las manos de Él, y todas las cosas estarán puestas al estrado de sus pies, y la muerte no existirá más, ni el pecado, y toda la tierra será llena de su gloria. Ese día escatológico es lo que se está anticipando en las bodas de Caná. Por eso Juan quiere que sepamos, ahora que va a comenzar del principio de las señales, que ese principio de señales está anticipándonos algo glorioso que va a suceder. Esta boda, el matrimonio hoy en día, hasta el día de hoy, es solamente una sombra de lo que significa estar con Cristo, unido a Cristo por la eternidad. Es la sombra de un matrimonio más glorioso. Por eso, en ese reino escatológico de Dios, no existirán los matrimonios. Los matrimonios tienen una razón de ser en esta tierra, y es ser una sombra de ese matrimonio glorioso entre Cristo y la iglesia. Está señalando hacia las bodas del Cordero. Y es por eso que Dios elige estar en un matrimonio en el séptimo día después del inicio de su ministerio público. Elige estar en una boda y elige hacer el principio de las señales del reino, a manifestar el principio de las señales del reino en esa boda. Y vamos a ver cómo el milagro realmente apunta a una celebración más gloriosa. Hermanos, el Señor vino a hacer nuevas todas las cosas. Y como han visto hasta acá, Él es la luz que disipa las tinieblas. Él vino a darnos una nueva creación. Él es la fuente, el sustentador de la vida, como en el agua de la creación. Él, sus discípulos, de hecho, son los primeros frutos de la humanidad renovada. Por eso los va escogiendo hasta llegar a las bodas de Caná. Ya estaban con Él. Es el inicio de una nueva comunidad renovada, salvada, de un nuevo reino. Ellos serán el fundamento. Él es el sol de justicia que alumbra toda la creación. Y Él también es aquel que nos dará el reposo eterno que anticipa esta boda en Caná de Galilea. Un pequeño pueblo donde todas las familias se conocen. Allí la gente trabajaba junta, el pescador sabía quién era el carpintero. El matrimonio era una celebración comunitaria para ese tiempo. Y allí Dios elige manifestar su gloria en un pueblito pequeño, no en Jerusalén. En Jerusalén era el bastión de Israel en ese momento. Era como la Cosmopolitan, donde nadie se conocía, donde la gente era diferente, donde era una tierra de nadie, donde la gente iba a visitar eventualmente cada cuatro meses para celebrar fiestas, y salían después cada uno a su lugar. Jerusalén era el pueblo cosmopolita, como decir Bogotá. Entonces la gente, youtuber, si quiere de alguna manera surgir y tal, vamos a Bogotá, ¿cierto? Aquí en Colombia. Bogotá, donde se mueve la economía, donde uno puede ser conocido, donde lo que uno hace tiene trascendencia eterna. Pero Cristo comenzó su ministerio en un pueblito de Galilea. Allí, en un matrimonio insignificante, en medio de una reunión ordinaria. Allí, en esa boda, donde todo el mundo se conocía, el Señor hizo este milagro. Noten también que esta celebración, además, duraba varios días. Tenía todo un protocolo, un matrimonio judío. No es como el nuestro, que una comidita ya, ¿no? Normalmente eran como varios, 7 días de celebración. La gente todo el tiempo se la pasaba comiendo, celebrando, bailando. Era algo realmente muy festivo. Los judíos eran muy festivos, ¿no? Así que esta celebración de una boda duraba varios días, y era una celebración que no era privada. Hoy en día los matrimonios se convirtieron en algo privado cuando debería ser algo público, ¿no? Entonces, mientras menos invitados, mejor. Mientras todo como que lo privatizamos, ¿no?
Cuando esto debería ser una celebración para la iglesia, cuando alguien se casa, ¿no? Un anuncio oficial. Pero esto no era así en ese momento, no era como hoy. La gente hoy dice, ay, ¿para qué complicarnos la vida? Eso con el notario y ya. Tú y yo nos amamos, todo es individualista, la gente está encerrada en sí mismo, pensamos que el matrimonio solamente es para nosotros nomás y que eso no tiene ninguna trascendencia. Si ustedes supieran el impacto que tiene un matrimonio en la vida de la comunidad, Israel lo sabía. Por eso ellos están anticipando el inicio de lo que ocurría allí. Era un anticipo de lo que ocurriría después. De hecho, el que organizaba el matrimonio estaba poniendo a prueba su capacidad de organización, que era realmente un varón que su papá había preparado. Por esa razón, que faltara el vino en esos días era como una falta de provisión. Todo el mundo iba a hablar mal de esa pobre pareja. Imagínate los rumores, pobrecitos, si se le acabó el vino, ¿cómo va a sostener a esa mujer? O sea, si eso pasó en esa fiesta, imagínense cómo va a ser ese matrimonio. Pobre muchacha, oremos por ellos. ¿Cierto? Sí, pobre hombre, no estaba preparado. ¿Qué tipo de papá tenía ese muchacho? O sea, ¿cómo es posible que esa falta de previsión? O sea, esto era una vergüenza comunitaria. Y todo el mundo iba a tener una carga de oración por esa nueva pareja, porque este hombre no iba a poder, era como el anticipo de que no va a poder sostener esa familia. Pobrecito. No sabe planear, no sabe organizar. Para poder casarse, un hombre necesita todo esto, ¿no? Planeación. Y esta es la prueba monumental del día. Así que este matrimonio que anticipaba tanta alegría se convirtió en un hecho vergonzoso y público. Toda la celebración ahora estaba manchada por la vergüenza. Dice allí la escritura que comenzó a faltar el vino. El Hijo de Dios estaba en ese momento allí. Y Él no solamente está aquí como un observador, Él era un invitado. Jesús entra en el ámbito de la alegría, en los proyectos humanos, y Él no desprecia esos momentos ordinarios y vergonzosos. Su presencia aquí realmente hace la diferencia en esta boda, en medio de la vergüenza de este matrimonio. Y esa boda realmente adquiere un significado mucho más profundo que anticipa la nueva creación. O sea, Cristo es lo que hace la diferencia en un hogar. Nosotros marcamos la diferencia en que somos igual una vergüenza, pero cuando Él está allí, todo es diferente. El matrimonio trasciende esta creación cuando Cristo está en él. Los momentos ordinarios se convierten en momentos extraordinarios donde Él puede mostrar su gloria. Aquí entonces, desde el inicio de su ministerio público, Jesús escoge este lugar, este pueblo olvidado, y un matrimonio que seguro providencialmente Dios sabía que estaba a punto de sentir la vergüenza más terrible a causa de que lo invitaron a Él. Él va a ser la diferencia. La Biblia describe la relación entre Dios y el hombre como una boda, como un matrimonio, como un pacto. Un pacto fiel, un pacto lleno de esperanza. Y el profeta Isaías, de hecho, anticipa un día donde Dios va a preparar un banquete de bodas con mucho vino. Para los evangélicos que vienen de otras tradiciones de no tomar vino, bueno, en la Biblia el vino, el primer milagro que Dios escogió hacer fue el mejor vino, no era jugo de uva, por si acaso. No existe un mejor jugo de uva que otro, pero sí existe un buen vino. Los catadores saben qué es un buen vino. Algo que se siente, el olfato, que se siente la consistencia en el cuerpo. Fue el mejor de los vinos. Y en gloria tomaremos el mejor de los vinos. De hecho, Isaías lo presenta como carnes con tuétanos. Va a ser un asado, me imagino, no sé qué será, pero va a haber carne por montones, va a haber vino por montones. Isaías presenta la imagen de una, ustedes han visto esas escenas de los guerreros que están llenas de frutas, manjares, cosas increíbles, carne de todos los sabores y mucho vino.
Una gran mesa, bueno, es una gran mesa llena de muchos invitados y el Señor dice que Él mismo se seguirá y nos servirá. Isaías presenta el reino escatológico, ese inicio de ese reino escatológico con una gran celebración. En ese día la muerte será destruida, dice Isaías 25. Ustedes lo pueden leer, del 6 al 9. La vergüenza va a ser eliminada para siempre. Aquí no va a faltar el vino, ni la alegría, ni la celebración. Y de hecho el apóstol Pablo dice que el matrimonio, nuestros matrimonios, hoy en día, señalan hacia esa futura realidad. Dice que es una sombra entre la unión de Cristo con la iglesia. Con todo y eso, los problemas que tenemos en el matrimonio, Dios nos permite, cuando vivimos con Él y llamamos y le invitamos a nuestros hogares, nos permite vivir momentos que anticipan esa gloria. Y mientras más tú te acerques a Cristo y mientras más lo invites a estar contigo en el hogar, pues más momentos vas a vivir de ese tamaño. Dios nos permite eventualmente vivir esos momentos en medio de nuestra vergüenza, incapacidad, para poder anticipar esa gloria que vendrá. El matrimonio es una sombra de la relación que Cristo tendrá eternamente con su pueblo, dice Efesios 5. Así que este evento no es solamente un evento histórico, esta boda. Es la anticipación a una celebración gloriosa. La plenitud de todas las plenitudes en gloria con Cristo. Así que, hermanos, Cristo no está presente en esta fiesta porque sí. Él está presente en esta fiesta para anticiparnos ese escenario glorioso. Noten el giro que da la historia. Vamos ahora a ver cómo el Señor realmente nos recuerda aquí que le necesitamos a Él en medio de nuestra vergüenza. Hay una situación vergonzosa, el segundo punto, que refleja nuestra condición caída. Y faltó el vino, versículo 3. Y la madre de Jesús le dijo a Jesús: no tienen vino. Y no te la discusión, pero ¿qué nos importa? No tienen vino, ¿qué hacer? Mujer, no ha llegado mi hora. Y después María le dice todo lo demás: lo dejo en tus manos, ¿no? Hagan todo lo que él diga, él se encargará. Vamos a examinar esas palabras, esa discusión de María y Jesús. Como les dije, ese hombre que estaba casándose ahora estaba siendo amenazado por una situación vergonzosa. Imagínate discutiendo con la futura, o más bien, la esposa. Pero ¿cómo sí que se te acabó el vino y no previste? No, fue la primera pelea familiar, ¿cierto? Y los suegros, no, la preocupación de los suegros cuando tú sabes que este muchacho no va a poder ir con la casa. ¿Sí? No. Esto generó seguro una discusión en la familia. María seguro conocía a esta familia. Muy probablemente eran primos, ¿verdad? Porque eran familia casi la de los pueblos. Así que María está como preocupada. Se metió en una discusión: tranquilo, venga, oremos. Ahora, de todos en la fiesta, ¿quién conocía quién era Jesús? María y los discípulos, nadie más. Los discípulos le habían seguido porque sabían que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan que lo vieron igual o no? Todos sabían quién era Jesús, lo estaban siguiendo porque anticipaban quién era el Mesías. No lo entendían todo, pero sabían quién era el Mesías que va a inaugurar el reino. Ahora, María también. Pero ninguno de los discípulos podía decirle algo a Jesús, eran parte de la fiesta. Creo que todos estaban ignorantes del tema. Pero María, que seguramente era familiar del novio y de la novia, sabía la situación bochornosa que estaban pasando. Así que María habla con Jesús seriamente y sabe que Jesús es el Mesías. Ella lo sabía por el ángel, que le había dicho que iba a tener ¿quién? Un hijo, un salvador. ¿Recuerdan, niños, cuando María fue visitada por el ángel? Que le dijo que iba a tener el Mesías, el salvador del mundo.
Ella era la mujer de la que vendría el Salvador. Y María sabía. Así que María habla con su hijo sabiendo quién es él. Y por eso intercede. Y le dice, bueno, en términos de mamá y papi, mira, ¿cierto? Si fuera colombiana, mi amor, se acabó el vino, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Como que seguro, ¿qué estaría pensando María? Si usted ha leído el Evangelio de Lucas, sabe que María no era ignorante de la Biblia. María compone el Magnificat, un salmo precioso lleno de pura Biblia. Ella era conocedora de la Torá, memorizó los salmos siendo niña. Ella cuando oraba, lo que brotaban de sus labios eran oraciones de los salmos. Cuando lees el Magnificat, hay frases de la ley, de los profetas y los salmos. María está saturada de Biblia. Y en medio de la situación, en medio de la escasez, María se acuerda seguramente, no quiero elucubrar, pero seguramente siendo una judía, ella está pensando en la viuda de Sarepta, ¿recuerdan? En esta mujer que le faltó. Entonces el Señor proveyó para ella, en tiempo de Elías. Dios proveyó aceite para una mujer, ¿te acuerdas? Y el aceite nunca escaseó. Dios hizo milagros. Y si mi hijo es el Mesías y es él, ¿cómo no va a hacer que el vino no escasee? Tal vez de una botellita podrá servirle a todos y el vino no faltará. Ella pensó, ¿no? Si él puede hacerlo, estoy segura. Ella se acerca a la persona correcta y sabe quién es Jesús. Así que es una situación vergonzosa y lo que quiero llevarles a entender es que esa situación revela lo que todos hemos sentido en algún momento de nuestra historia. Nuestra insuficiencia, nuestros vacíos, de poder aún en momentos felices, en un hogar donde todo pudiera ser bonito, donde anticipamos momentos gloriosos y perfectos en el matrimonio, donde todo se convierte en un desastre a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra falta de dependencia en Dios. Y hermanos, por más que usted clarifique su vida, siempre va a haber algo fuera de nuestro control. Una debilidad, un mosco en la sopa, una vergüenza que usted no va a poder cubrir, que se lo va a tirar todo. Y así lo muestra la escritura desde el huerto de Edén. Cuando Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, ¿qué sucedió? Así se ve nuestra vida. Es horrible. En cada familia, en cada generación, queremos cubrir nuestra vergüenza nosotros mismos. Y me imagino la planeación del hombre. ¿Qué iba a hacer ahora? No, pues tirámosle fiado a tal persona. No, pero es que no hay burros que vayan por el vino. Pero imagínate, ellos querían salir del aprieto. Pero María sabe dónde está la solución. La falta de vino es pues un espejo de nuestra condición. Somos incapaces de sostener por nosotros mismos el gozo de nuestra vida. La dignidad, la plenitud, no está al alcance de nuestros esfuerzos. Esta es una parábola del fracaso espiritual nuestro, de nuestra insuficiencia, de lo insuficientes que son nuestros recursos humanos para hacer algo por nosotros mismos. María nos enseña entonces dónde buscar en esos momentos. María aquí no es una intercesora por estas personas, es la que sabe dónde buscar, es la que nos enseña a dónde ir. No es para que vayamos a ella, para que interceda por nosotros. María nunca se presentó como la intercesora, pero María sí se presenta como nuestro ejemplo de saber a dónde ir cuando hay vergüenza y necesidad en nuestras vidas. No tienen vino. ¿Dónde podemos quejarnos? Cuando tú no tienes, cuando tienes carencias, ¿vas a ir a Petro a quejarte? ¿Harás una marcha porque te falta sostener a tu familia? ¿Te quejarás en este país porque te falta algo? ¿Dónde van los cristianos cuando tienen carencias, cuando son una vergüenza? Vamos de rodillas a la presencia de Cristo nuestro Señor.
insuficientes, cuando el pecado está destruyendo la felicidad de nuestra vida, un creyente sabe, como María, ir de rodillas al único que puede cubrir nuestra vergüenza y llenar nuestros vacíos. Cuando María va a Cristo, Jesús tiene no sé si llamarlo déjà vu, pero déjà vu es como que tú sientes que algo está, que lo viviste, ¿no? Y lo sientes como si lo estuvieras viviendo. Pero Jesús, que es Dios con nosotros, Él siente intensamente lo que costará para nosotros la felicidad que hoy podemos disfrutar en Él. Jesús va a cubrir la vergüenza de esta hora. María se acercó a la persona correcta, pero mientras el Señor escucha la queja de María, Jesús está pensando, wow, espérate, no ha llegado mi hora, mamá, o mujer, ¿no? Le dice, mujer. Primero no utilizan dos palabras que usa Jesús muy tiernas hacia su mamá. Primero le llama mujer, no porque esté siendo grosero con ella, sino porque está señalándole a María su posición dentro del plan de redención. La palabra mujer es un eco de Génesis 3:15. Cuando él dice, mujer, espérate, mujer, ¿qué tienes conmigo? Él está pensando en que él es la simiente prometida y que ella es la mujer que dio a luz la simiente prometida. Es decir, Jesús no está descalificándola, diciéndola, ya no eres mi mamá, eres una mujer. No, está diciendo el propósito de Dios. Te acercaste a la persona correcta. Yo soy la simiente. Yo soy la simiente. Él es el que vino a aplastar a la serpiente en la cabeza. Él vino a llevar la vergüenza de nuestros pecados sobre él, nuestra culpa y transgresión. Él vino a tomar la copa amarga de la ira de Dios para poder darnos a borbotones el vino de su victoria, para que descansáramos en él. Y esto es lo que Cristo está pensando. Por eso continuamente dice, no ha llegado mi hora. Si usted lee Juan 7:6, 7:8, 7:30, 8:20, 12:23, 3:1, 17:1, aquí tienen la transcripción de YouTube para que los anoten. Todas esas versículos bíblicos hablan de la hora. ¿Y qué es la hora? La cruz. Él está pensando en esa cruz. Y la razón de que él está pensando en la cruz cuando María le pide esta petición es algo, porque estos están en vergüenza. Jesús piensa, bueno, para cubrir la vergüenza de estos desordenados, para este caos en este hogar, yo tengo que ir a esa cruz. Hermano, lo que le costó a Cristo permitirte a ti vivir una vida armoniosa en tu hogar fue la cruz. ¿Cómo le menosprecias y cómo eres indiferente a Él cuando tú eres insuficiente y cuando eres una vergüenza a causa de tu pecado? ¿Sabe lo que le costó a Él? Darte libertad de tu pecado, que tú puedas hacer la paz en tu hogar, ofrecer perdón y vivir literalmente en un paraíso en la tierra. Lo que le costó eso fue su vida en la cruz del Calvario. De esa cruz mana libertad para nosotros, bendición para nuestros hogares, para nuestros hijos. En esa cruz le costó a Él cubrir nuestra vergüenza, nuestra fragilidad, cubrir nuestra desnudez. No tenemos que tener miedo al fracaso, pero el fracaso debe llevarnos de rodillas a Cristo. En la cruz Él hizo posible la libertad de nuestra vergüenza. Hermanos, esto es lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Vino a cubrir nuestra desnudez. María, al escuchar a Cristo decir esto, ya sabe teología.
Ella sabe que Él se va a hacer cargo. Ella sabe que al decirle, mujer, no ha llegado mi hora, sabe lo que le espera. De hecho, lo anticipó. María lo guardó en su corazón secretamente cuando el profeta le dijo en la circuncisión de Jesús, una lanza atravesará tu corazón. Ella entonces dice, quedas a cargo. Tú eres el Señor de este lugar. Hagan todo lo que Él diga. María nos enseña a orar. Es cuando un creyente se postra ante Cristo y dice, Señor, mira, no hay caretas delante de Él, soy un fracaso. Soy un fracaso como esposa, soy un fracaso como madre, soy un fracaso como esposo. Soy insuficiente. Si proyectara mi vida en un lugar, soy un desastre. Mira mi desnudez. No puedo esconderme con mi sonrisa hipócrita en redes sociales. Tú me conoces. Soy un fiasco, Señor. Ahora María te dice, pues ahora que estás de rodillas, haz todo lo que Él te dice. María es un modelo de lo que significa el verdadero discipulado. Señala a estos siervos y a nosotros a la obediencia y a la dependencia plena de Cristo. Así que su papel aquí no es interceder, sino guiarnos al único que puede ayudarnos. Si tú quieres honrar a María, ven a Cristo. Si verdaderamente piensas que María es digna de honra, como lo dice la Biblia, humíllate ante el Señor, tu Salvador, el único que puede interceder por ti ante el Padre. Por tus pecados, por tu falta de previsión, planeación, tú mereces el infierno. Dios no te creó para ser así. Por tu escasez, por tu falta de suficiencia para agradar a Dios, tú mereces ser condenado. Pero Cristo llevó esa condenación en la cruz para darte a ti salvación y vida eterna. Y esto nos lleva a considerar un paso más. Y es la intervención poderosa que manifiesta la gloria del Hijo en este texto. Ante la insuficiencia y la vergüenza, noten lo que Jesús hace. Habían 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. Ahora Juan menciona estos detalles aquí, no para decirte cómo ocurrieron las cosas. Todo esto es teología pura. ¿Ok? Así que fíjense muy bien. Habían 6 tinajas de piedra, no 5, no 7, 6. ¿Ok? Los que conocen de números en la Biblia saben que el 6 es el número de ¿qué? El hombre. La fuerza del hombre, el trabajo del hombre. 6 días trabajará. Estas 6 tinajas, dice Juan, estaban destinadas al rito de la purificación. Es decir, que le recordaba a cada familia la necesidad que tenían ellos de limpiarse. Ellos tenían que limpiarse, hacer una ceremonia cada vez que comían, entraban a la casa. Ellos eran un pueblo santo y el agua les recordaba su necesidad de ser limpios. Pero poco a poco se acostumbraron a que ellos podían ser limpios a través del agua de las tinajas de la purificación. Así que esas tinajas 6 señalaban el error de su pensamiento en ese momento, de pensar que esas tinajas eran el remedio y la solución para su vergüenza. Todo el tiempo los judíos estaban obsesionados con el agua de la purificación. Se lavaban para comer, se lavaban para entrar, se lavaban para salir. Era una obsesión por la pureza. Y la razón es que la ley demandaba que el pueblo de Dios tenía que ser limpio.
Así que ellos pensaban, limpio, bueno, limpieza ceremonial, el agua era la que nos limpia. Y pusieron su esperanza en el agua. Pero más allá de eso, el agua anticipaba al perfecto hombre, a Cristo. Es su perfecta obediencia lo que nos hace verdaderamente limpios. Nadie puede limpiarse por sus propias obras. Nadie puede limpiarse por un rito. El bautismo no puede limpiarnos. La Santa Cena no nos puede hacer santos. Ese rito de la purificación apuntaba al único, al hombre perfecto, a Jesucristo. Es su perfección. La fe nos es acreditada a nuestra cuenta. Esos ritos de la purificación apuntaban hacia adelante, hacia Cristo. Y noten que esas tinajas eran 6 y él da más detalles. Habían allí, o cabía tanta agua como para una fiesta de más de 8 litros. Cabían 500 litros de agua en nuestros términos. Ahora noten, para que anticipen el milagro que Jesús hace. No es un milagrito de ciertas botellas de vino, es vino abundante. No se iba a acabar el vino aquí. Iba a sobrar vino para el novio. Y noten que no era cualquier vino, era un vino que nadie ha probado bajo la tierra. Tú puedes catar lo mejor de Francia, no se compara con este vino. Vas a Chile, no vas a encontrar estas, porque Cristo lo fabricó, Él mismo lo hizo, Él obró el milagro. Y noten que Él no hizo una oración por el agua, Él simplemente dio una orden, lleve eso y sírvale la agüita al que sirve los vinos. ¿Ven la orden? No hizo una oración, no clamó al cielo, no se flageló para que el Padre lo escuchara, porque Él es Dios con nosotros. No hay un esfuerzo en Cristo para venir a hacer todas las cosas nuevas. Solamente de una orden y las cosas comenzaron a ocurrir. El mismo Creador, que sin ningún esfuerzo dijo, hágase la luz, dijo, llenen esas tinajas y sírvansela al maestresala para que la pruebe, y el vino se hizo. ¿Ven? Juan quiere mostrarnos que Cristo no solo es el perfecto hombre, Él es el perfecto Dios, Dios con nosotros. Él es el Hijo de la mujer, la simiente prometida que vino a este mundo a redimirnos de nuestros pecados. Dios mismo desnudó su brazo, se hizo carne en la persona de Cristo, nació de una virgen para darnos libertad y vida eterna. De manera que ahora esta señal lo que presagia es que está llegando una nueva era, una era mesiánica. Las tinajas, esos ritos de los símbolos antiguos, están anunciando la obra definitiva de Jesús. Se acabó el trabajo del hombre. Ahora el perfecto hombre va a hacer que la fiesta continúe sin fin. En ese séptimo día, esas 6 tinajas, su perfecta humanidad, va a ser posible nuestro reposo eterno. Una celebración ininterrumpida de alegría, abundante, escatológica que prometieron los profetas en Isaías, en Amós. Cristo vino a hacernos partícipes de un banquete eterno. Y en esta fiesta, Él está inaugurando ese banquete. Él lo va a hacer posible. Así que Cristo en esta escena nos está mostrando varias cosas. Juan nos dice que Cristo está cumpliendo lo que los lavamientos señalaban. ¿Noten que es teología? ¿Quién es el único que puede limpiar de nuestros pecados? No nuestras obras. Es nuestra confianza en el único que pudo obrar perfectamente delante de Dios y hacernos libres del pecado. Es Cristo el que nos limpia. Con esas tinajas, Él está también anticipando que en Cristo Dios ha preparado para nosotros un banquete eterno. Y en esas tinajas se está anunciando que Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Qué gloriosa es la creación, ¿verdad?
En el Calvario, hermanos, Cristo tomó nuestro pecado y llevó sobre sí el peso de la ira de Dios para que nosotros bebiéramos vino abundante de bendición. ¿Qué es lo que señala de hecho la Santa Cena que Él ha servido para nosotros en esta mañana? Hay una cena servida para nosotros y Él no la está tomando hoy, esperándonos, porque Él va a consumar su reino. Pero Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Yo me voy a abstener, pero ustedes no tienen que abstenerse. Ayer les doy vino para que entiendan que su gozo hoy ya es perfecto a causa de lo que hice por ustedes en mi hora, en esa cruz. Así que lo que anticipa la cena del Señor nos recuerda que Él murió, pero por la muerte de Él nos dio entrada al reino eterno, a un reino escatológico. Un día tú y yo resucitaremos de la muerte y entraremos a un nuevo cielo, a una nueva tierra donde mora la justicia y no van a haber lágrimas, sino celebración, no va a haber lloro, ni lamento, ni enfermedad, ni temor, ni muerte, porque estará el Cordero de Dios señoreando sobre todas las obras de sus manos. Esto es lo que Cristo logró para nosotros en la cruz. No solamente Él quitó nuestra vergüenza, sino que la quitó eternamente, para que nos deleitáramos eternamente en Él. En cuarto lugar, tenemos aquí una gloriosa ilustración entonces de lo que significa creer en Cristo. El evangelista Juan, después del milagro, dice que el maestresala tomó el vino y dijo, esto es lo mejor que he probado en mi vida. No hay nada que se compare con esto. ¿De dónde lo sacaste? ¿Y por qué lo serviste al final? Los que han tomado alguna vez vino saben que si uno se toma una copa de vino, la segunda, si le sirven un mejor vino, ya uno no lo siente. Ya hasta que se acostumbra al sabor del nuevo. Y si le sirven la tercera o la cuarta copa, que era lo que normalmente se tomaba en una cena judía, a la cuarta copa ya uno no siente el sabor, le sabe cualquier cosa igual. O sea que el primer vino siempre se sirve, el mejor vino siempre se sirve de primero, para uno decir, pero, uy, qué delicia. El segundo les va a saber igual, así se les sirva mal. ¿Sí? Ya entonces el ordinario lo servían después, y el más ordinario ya con agua, nadie servía. ¿Sí? Todos pensaban que era el mismo, lo servían de último. Pero el mejor se servía de primero, para que el paladar se acostumbrara y después ya no sintiera lo que le metieran después. Por eso el Señor de la fiesta dice, pero ¿cómo se les ocurre? Esto en el protocolo no está que el mejor vino se sirva después. Hermanos, si esto realmente nos da o nos anticipa el hecho de que lo mejor está por venir. En esta tierra vivimos momentos chéveres, preciosos, bonitos, pero son pequeños, llenos de frustración, desastre, pecado, escasez, vacíos, tristezas. Hay un sinsabor, ¿verdad? Y a veces nos parece que cuando nos casamos, ese luna de miel, ese primer vino tan rico, así va a ser el resto de nuestra vida. Pero resulta que viene la amargura, las peleas, los conflictos, a causa de que siempre dos pecadores juntos a vivir y vida. Es horrendo, ¿verdad? Si no fuera por la gracia de Dios, no habrían esos momentos dulces en el hogar. Ahora, el punto es, hermanos, es que cuando tú estés en medio de un conflicto, piensa en esto. Lo mejor está por venir. Tu enfermedad no es el fin de la historia. El conflicto que tienes ahora en tu hogar, o con tus hijos, o con tu trabajo, no es el fin de la historia. Guarda tu paladar y anticipa las cosas del cielo, porque lo mejor está por venir. No te acostumbres tanto a una vida cómoda en este mundo, porque lo mejor está por venir. Por eso Jesús
Hizo que el vino mejor se sirviera al final. Él pudo haber hecho un milagro antes, porque lo conoce todo. Pero sirvió el mejor vino hasta el final. Dice la Escritura, y este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Qué acento, no? En ese pueblo olvidado de gentiles, recordándonos que las glorias del reino no solamente son para Abraham, sino para los gentiles, para hasta lo último de la tierra. Tú has sido invitado al banquete gentil. En ese pueblo olvidado, conquistado por españoles, en Colombia, Jesús quiere también estar presente y hacer aquí también nuevas todas las cosas. En este lugar que quizás le llaman el tercer mundo, que nadie sabe que existe en el mapa. Uno hablando con gente de otros países, realmente dice, soy colombiano, qué bien, ¿no? Y no te veo con taparrabo y hay mucha selva allá. El imaginario de mucha gente cuando piensa en nosotros. Pero en este glorioso mundo selvático, Dios vino a tener misericordia. Dios vino a llamar lo que no es. Un lugar lleno de tanta violencia, vergüenza, donde abunda el pecado. Dios quiere que en este lugar sobreabunde su gracia. Una señal extraordinaria que anota algo súper extraordinario, y es cómo el reino avanza en esta tierra, en medio de pueblos olvidados, en medio de gente ignorada. Vi menospreciados. A esos Jesús está buscando en esta tierra para cubrir su vergüenza y desnudez. Hermanos, ¿se han preguntado alguna vez por qué ese milagro no fue una demostración espectacular ante las multitudes de Jerusalén, la cosmopolita? ¿Por qué no salió en redes sociales el milagro? ¿Por qué no había en redes sociales? ¿Por qué no salió la noticia del periódico? ¿Por qué no ocurrió este milagro en el esplendor del templo? ¿Por qué no lo hizo en la fuente de Siloé y no convirtió el agua en vino allí? Porque el Hijo de Dios vino a estar en medio de gente desconocida. Él vino a la gente que está dispersa, a la gente olvidada, para manifestar su gloria por primera vez, para recordarnos que así inicia su reino. Y esa decisión de Cristo es, de hecho, una denuncia profética contra el espíritu de nuestro tiempo. Hermanos, nuestra cultura es horrible. Está obsesionada, como les dije al comienzo, con la imagen, donde la felicidad es un producto de consumo. El éxito se mide por los números de manitos arriba en tus redes sociales, por la apariencia de vivir una vida perfecta, donde la vergüenza humana es ocultada a toda costa. Tratamos de ocultar lo que somos verdaderamente. Una vergüenza. Nos gusta aparentar que somos exitosos. Nos gusta soñar que seremos trascendentes. Sembraremos un árbol. Es lo que la cultura ejerce. Y se infiltró en la iglesia, ¿no? Dice, ¿cómo impactar el mundo? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ir a China? Pero se nos olvida vivir la vida cristiana con gente tan ordinaria como tus papás, a quien tienes que someterte. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? Lo más extraordinario que un creyente pudiera hacer en este mundo sería someter a sus padres, por ejemplo, mientras esté en casa, como lo hizo Jesús por 30 años. Esto es increíble, porque recibirá un like del cielo y nadie sabrá que lo hace. ¿A quién importa? ¿Soy sujeto a mis padres? Tampoco. Estoy esperando hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales. Tan tonto. ¡Qué tonto! ¿A quién le importa ese estilo de vida ordinario? ¿A quién le importa si tú oras todos los días,
si te postras? ¿A quién importa tu desastre de vida y tu glorioso Redentor? A nadie. Eso no recibe likes de nadie. Pero eso es lo que hizo que una nación completa se levantara y que naciones completas se hayan levantado sobre Cristo y sean lo que sean hasta el día de hoy. Eso hace que iglesias permanezcan por generaciones, gente que en lo oculto, en su vida ordinaria, vive su cristianismo. Todas las mujeres quieren ser exitosas en este mundo de los likes, pero cuando Cristo viene a vivir en tu vida ordinaria, hallarás deleite y disfrute cambiando pañales. Eso es un desafío en esta cultura. Eso es ser berraca, lavar platos, cambiar pañales. Da hasta miedo crear un hijo. Es mejor salir a la calle, tratar de abrir empresas y ser empresaria y sonreír hipócritamente ante las cámaras. ¿Quién quiere? Lavar baños, cambiar pañales y criar hijos rebeldes que intimidan, que asustan. ¿No es más fácil irse a China de misión? Cuando tiene un pecador terrible al lado tuyo a quien amar, servir y perdonar. Eso sí es desafiante. Cuando tú comienzas a imitar a Cristo en tu vida ordinaria todos los días, tu vida ordinaria se va a convertir en un pedazo de cielo en esta tierra. Y tu familia permanecerá, la iglesia permanecerá, y tú permanecerás y estarás con Cristo para siempre. La carrera cristiana no se vive llena de momentos extraordinarios, trascendentes, haciendo cosas increíbles. Se vive imitando a Cristo en medio de tus fracasos y tu vida vacía. Se vive caminando con Él mientras lavas, trapeas, sirves a gente real en este mundo real que no se adapta a tu guión, que te va a sacar de quicio. Pero es gente con la que tienes que ser paciente, amoroso, servicial. Gente a la que tienes que amar. Gente en una iglesia común y corriente como esta. Qué fácil es ser creyente de redes sociales, ¿no? Y la emoción de ustedes al comenzar algo nuevo. Pero espero que la emoción de esta iglesia al comenzar algo nuevo, cuando las relaciones se profundicen y sean difíciles. Porque el gozo del creyente no depende de relaciones buenas, depende de un Dios que es fiel. Y cuando ese Dios es fiel, te va a ayudar a ti a echar raíces en una iglesia, a formar relaciones estables, duraderas, basadas en el perdón y la misericordia, no en el prejuicio. Nos va a llevar no a escapar, sino a dar la batalla por la unidad en la iglesia, a perseverar en medio del fracaso de un hermano. Cuando fracasa, en hacíamos bien. Cuando tenemos misericordia, como Cristo tuvo de nosotros misericordia. Cuando tenemos gracia de alguien que nos ofende y estamos dispuestos a caminar con Él y a cubrir su vergüenza y a cubrir su desnudez con la gracia con la que Cristo nos ha cubierto. Eso es lo que Cristo nos ofrece aquí. Caminar con Él para llenar de gozo nuestros días y anticipar un glorioso reino donde ya el estorbo del pecado desaparecerá. Y ya no será un desafío servirle. Pero si quieres el desafío de la vida radical del cristiano, se vive siendo una mujer, un hombre y un niño ordinario. Olvídate de los likes. Olvídate del éxito de este mundo. Olvídate de eso. Olvídate del glamour. Descubre tu vergüenza delante de tu Creador. No escondas. Contemora que te descubran tu hipócrita cristianismo. Habla de tus debilidades con otros. No te escondas detrás de un disfraz cuando eres un fracaso. Forma relaciones donde podemos orar los unos por los otros. Y entonces veremos la gloria de Cristo en esta iglesia.
Porque cuando Él cubre nuestra vergüenza, cuando Él nos sostiene en medio de nuestras dificultades, cuando es Él quien llena nuestros vacíos, hay esperanza. Hay esperanza y gozo que durará por la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo que has venido a hacer. Nuevas todas las cosas. Gracias por abrir nuestros ojos a esa gran boda eterna esta mañana. Y gracias porque en medio de nuestra insuficiencia presente, en medio de nuestra desnudez y vergüenza, tú viniste a cubrirnos con tu gracia soberana y a darnos esperanza de vida eterna. Padre, ayuda a esta congregación a ser una comunidad de gracia, unida, a forjar un carácter distinto, lleno de perdón, amor, temor, sujeción, dependiente de ti. Ayúdanos en que mientras el mundo grita independencia, nosotros, Señor, clamemos por más dependencia de ti y de tu gracia. Ayúdanos a invitarte a ser parte de nuestra vida ordinaria, para que esos momentos ordinarios sean llenos del gozo de tu salvación, de la ternura de tu gracia, que sean sostenidos por tu bondad, de manera que podamos ser felices y anticipar la gloria que nos espera en el cielo. Señor, ayúdanos a desear el cielo, a vivir en esta vida deseando la gloria y el tiempo, viviendo como personas del cielo. Ayúdanos y forja en nosotros el carácter de Cristo. Mientras tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos en medio de una cultura donde nadie se niega y todos disfrazan lo que no pueden disfrazar. Porque un día será descubierto, porque todos los corazones estarán delante de ti descubiertos. Pero quienes hayamos encontrado en Cristo nuestra satisfacción, nunca seremos avergonzados. Ayúdanos por eso a escondernos en ti y en tu sangre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre. Amén. Hermanos, tenemos aquí una señal de lo que celebramos en Caná.